para dar de alta un cliente en GESLAN RP, iremos aquí a Maestros y aquí tenemos el tercer menú que nos aparece, es el de clientes. Si no, también tenemos aquí, cuando instalamos nuestro programa, nos va a instalar aquí el icono para acceder a la ficha de mantenimiento de los clientes. Desde cualquiera de los dos sitios podemos acceder, incluso si tenemos aquí esta barra que tengo aquí ahora bloqueada, esta barra que tengo aquí, tengo también maestros, también aquí accedo a los clientes, ¿vale? Desde el que sea, desde cualquiera de ellos podemos acceder. Pues desde aquí, maestros, clientes, esta será la ventana, la primera pestaña, ¿vale? Tenemos aquí varias, iremos viendo a lo largo de varios tutoriales cómo lo que consiste, lo que creamos en cada una o lo que podemos visualizar, ¿vale? Porque no todo va a ser alta de datos. Por ejemplo, también podremos consultar la cartera, pues si tenemos, por ejemplo, el módulo de reparaciones que es adicional en el RP, los objetos que tiene este cliente, por ejemplo, para reparar. Siempre acordaros, no empecéis a escribir aquí datos sin tener aquí un código distinto de cero, porque aunque nos lo deje guardar, después no nos van a aparecer los datos. Es decir, lo primero que necesitamos tener aquí es un código de cliente distinto de cero. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos este más en color azul. Si pasamos el cursor ya nos pone, ¿vale? Añadir registro nuevo. Y si no, ya nos pone ahí el atajo control más la tecla insertar de nuestro teclado. Si no queremos utilizar el ratón. Pues le damos aquí al más. Nos propone el código 17 porque en esta base de datos ya existen otros 16 clientes. Pues nos propone el 17. El cliente no existe, ¿desea darlo de alta? Digo que sí. Ahora sí que ya podemos empezar a cubrir los datos, porque ahora sí que ya tenemos aquí un número, ¿vale? Un número distinto de 0. Pues empezaríamos poniendo el CIF, por ejemplo, lo que sea, nombre de nuestro cliente, pues por ejemplo, no sé, distribuciones curso SL, nombre comercial, tiendas curso, por ejemplo. Vamos cubriendo esos datos. Pues avenida, por ejemplo, la dirección, número 25, lo que sea. Vale, vamos cubriendo aquí los datos. Estos, pues, lógicamente, pues cuanto más datos cubramos, al final tendremos la ficha muchos más datos, mucho más cómodo para después poder consultar esta información. Vale, aparte, una cosa, toda esta dirección, por ejemplo, todos estos datos que ponemos aquí serán los que después el formato vendrá estos campos para buscar, pues por ejemplo, cuando hagamos la factura, aquí cogerá el NIF, la dirección y todo eso, ¿vale? Entonces, pues, si no lo cubrimos ahora, cuando hagamos una factura, todos estos campos no nos van a aparecer. Población, ¿vale? Vamos cubriendo. Aquí ya vienen creadas las provincias de antemano. Al teclear aquí, si no tenemos también este desplegable, pero si vamos escribiendo, ya nos va cogiendo, ¿vale? El nombre. 6201, país España pone por defecto, y aquí tenemos un botón comunitario, lo veremos ahora, ¿no? Un poquito más adelante, cuando cubramos más datos hacia abajo. 986, por ejemplo, teléfonos, nos deja aquí dos huecos, pues los que queramos. Fax, bueno, sigue poniendo aquí recuadro de fax, hoy la verdad es que está, pues es algo que con los correos electrónicos quedó bastante en desuso, pero bueno, el campo sigue aquí existiendo por si queréis utilizar. ¿Vale? Y por ejemplo aquí, pues su correo electrónico, vamos a poner en minúsculas, mejor, que sea. Por ejemplo, voy a ponerlo más corto. ¿Vale? Vendedor. Este campo que tenemos aquí es por si este cliente queremos asociarlo a un comercial nuestro, ¿vale? Si tenemos divididos los clientes en función de su comercial, le tenemos asignado un comercial, lo podemos hacer aquí. Esto nos puede ser muy útil de cara al RP Mobile, ¿vale? Se verá en los tutoriales, lo podréis ver en los tutoriales de movilidad, de nuestra solución de movilidad. En el RP Mobile podemos importar
a la tablet de cada comercial solo sus clientes, ¿vale? Para eso tendremos que tenerlos clasificados aquí en el RP. El grupo de clientes lo veremos en el tutorial que vamos a dedicar a las tarifas, ¿vale? Veremos cómo podemos crear tarifas según el grupo al que pertenece el cliente. Aquí no se crea ninguna tabla, ¿vale? Maestros, no vamos a tener ninguna tabla de grupos, simplemente es indicar aquí un número o una letra. Y también, además de clasificarlos en función del vendedor que tiene asignado, también lo podemos hacer por ruta. Por ejemplo, ruta Vigo en este caso, que marcamos la población de Vigo, pues le ponemos ruta Vigo, que existe aquí. Con esto también nos va a ser muy útil también para el caso de movilidad, el RP Mobile, porque también nos permite importar, si una tablet se utiliza para visitar a los clientes para hacer autoventa o preventa en una ruta, pues podemos importar solo los clientes de esa ruta. Y si queremos establecer un orden de visita o de atención a este cliente, pues por ejemplo, orden de ruta 15. El siguiente recuadro que tenemos aquí, tenemos pues por ejemplo, este cliente, siempre que le mandemos facturas, hay que enviarle 2 copias de albaranes, de los documentos en general. Podemos poner aquí 2 o 3 copias y nos pide 3 copias de cada documento. Y este botón apareció en las últimas versiones, que es si este cliente va a tener la opción de envío por correo electrónico. Es decir, que cuando yo le haga un documento a este cliente, voy a tener la posibilidad de enviarle pues, un presupuesto, albaranes, facturas, lo que sea por correo electrónico, ¿vale? Insisto que para poder utilizar este envío debemos de venir aquí a la ficha del cliente y activarlo aquí. Y después aquí tenemos unas configuraciones respecto al IVA, si trabaja con recargo de equivalencia, si está exento de IVA y tipo de operación. Por defecto viene marcada la operación 1, que es la más habitual, interiores y operaciones interiores sujetas a IVA. Por ejemplo, el recuadro que os decía antes de comunitario. Si yo aquí marco que es una entrega intracomunitaria, que es la 3, fijaros como aquí se marca automáticamente el check de comunitario. Son 2 campos que están vinculados. Si ahora, por ejemplo, os marco comunitario, automáticamente el tipo de operación lo paso otra vez a tipo 1. Por ejemplo, si fuera una exportación, marcaríamos la 6. Vale, dependiendo un poco del tipo de operación que sea, pues aquí tenemos con Ceuta, Melilla, Canarias, exentas, con derecho a deducción, lo que sea. Vale, insisto que por defecto vendrá siempre marcada esta. Y de aquí saldrá la configuración de los documentos. Por ejemplo, una llamada habitual en soportes que nos preguntan cómo meten en el programa una factura intracomunitaria. Pues lo que se va a hacer no es marcarlo en el propio documento que es intracomunitaria la factura. Es el cliente el que es intracomunitario. Vale, entonces eso será lo que haremos. Vale, marcaremos aquí el tipo de operación y cuando vayamos a meter un documento, generar en este caso, pues vamos a generar una factura, por ejemplo, este cliente, el programa ya sabe que se trata de un cliente, de un documento que tiene que ser tratado como intracomunitario, porque es lo que tengo aquí marcado en la ficha. Y esto lo va a trasladar, si hacemos el enlace con la contabilidad de A3 Software, lo va a enviar también correctamente a nuestra contabilidad. Lo tratará como una factura intracomunitaria. Si seguimos, aquí tenemos la posibilidad de un recargo financiero, pues por ejemplo, si con este cliente pactamos un pago a 120 días y nosotros a cambio le cobramos un recargo de un porcentaje determinado por aplazar esos cobros. Vale, pues utilizaríamos para eso el recargo financiero. También si tiene retención, acordaros que hay que marcar en la serie que acepta retenciones. Pues si este cliente es, por ejemplo, un profesional independiente y aplica una retención de IRPF, lo pondríamos aquí. En el artículo tenemos, cuando se crea un artículo, tenemos la posibilidad de poner 3 tarifas. Por ejemplo, tarifa general, tarifa clientes preferentes y otra tarifa, la que sea. Vale, pues aquí podemos vincularle a ese cliente una tarifa distinta de la 1, que es la que viene por defecto. También podemos poner aquí un descuento. Vamos a tener distintos niveles de descuentos. Podemos hacer a nivel de cliente, que lo haría sobre todas las compras que me haga ese cliente. Por ejemplo, a nivel de documento,
línea de documento, por ejemplo. ¿Vale? Y también un incremento. Pues, por ejemplo, si es un cliente que por su naturaleza o porque me paga mal o por lo que sea, es un cliente que tengo gastos de gestión para el cobro o por envío, porque quiero unas características determinadas en el embalaje, lo que sea. Vale, y si en vez de hacer un descuento, da un incremento, pues lo pondría aquí. Vale, aquí tenemos la tabla de descuentos. Esto sería las tarifas, que lo veremos en un tutorial aparte. ¿Cómo podemos crear para cada cliente unas tarifas? Es decir, aparte estas 3 tarifas que se pueden poner en el artículo, si para mí no son suficientes y tengo que personalizar más las tablas de precios que le voy a aplicar a mi cliente, pues vamos a poder hacer una tabla de descuentos, es decir, una tarifa para un grupo de clientes, teníamos aquí grupo de clientes, o para un cliente concreto incluso, ¿vale? Casi no, podemos tener precios distintos para cada cliente. Esto es una característica exclusiva del GESLAN RP. Después, aquí formas de pago, pues por ejemplo, despliego aquí, y si por ejemplo, pues este cliente nos va a pagar mediante pagaré a 30 y 60 días. Esto lo va a proponer cuando hagamos un documento para este cliente, va a proponernos siempre esta forma de pago por defecto, aunque después en el documento podremos seleccionar otra. Y días fijos de pago. Si mi cliente, por ejemplo, me dice que solo me va a pagar los días 15 y los días 30 de cada mes, que son los que tiene establecidos para hacer esos pagos, lo indico aquí. Tengo hasta 3, ¿vale? Tengo 3 casillas para indicar días fijos de pago. ¿Qué va a hacer con esto el GESLAN RP? Hará siempre coincidir los vencimientos en esos días. Es decir, si por ejemplo hoy, que es día 11, el pago es a 30 días, pues en vez de hacer coincidir ese vencimiento en día 11, pues lo que va a hacer es hacerlo coincidir en el primero de estos días, que será en este caso entonces el que esté más próximo, el día 15. ¿Vale? Entonces el vencimiento en vez del día 11 lo fijaría para el día 15. El saldo es un campo que se actualiza con el programa. No es un campo que nosotros introduzcamos un valor, sino que a medida que vayamos metiendo vencimientos y estos vencimientos estén pendientes de cobro, nos irá indicando aquí el saldo. Viene de aquí, de la pestaña de cartera, donde vamos a tener, a medida que vayamos haciendo documentos, facturas, a este cliente iremos teniendo una serie de vencimientos. Pues de esos vencimientos pendientes calcula este saldo. Y aquí tenemos la posibilidad de indicar un riesgo para nuestro cliente, un riesgo máximo. Por ejemplo, quiero controlar el riesgo, concederle un riesgo de 3.000 euros a este cliente y que el programa me avise cuando esté el riesgo superado o bien bloquea. Después de superarlo, realiza un bloqueo o bien impedir continuar si se supera. Vale, y después le diré en qué tipo de documento lo va a hacer. Pues en facturas solo, en albaranes y en pedidos. Vale, quizás pues lo más tal sería controlarlo en pedidos. Vale, esto ya lo podéis decidir vosotros. Y quizás pues a lo mejor yo si le concedo un riesgo a este cliente y lo tiene excedido, pues a lo mejor cuando me haga un pedido, pues entonces lo quiero controlar. O bien en albaranes, yo le voy a permitir que me haga el pedido, pero a lo mejor no se lo sirvo o quiero que me avise para presionarlo para que minore esa deuda, ¿vale? Antes de servirle esa mercancía, que sería cuando haríamos el albarán. Y aquí, como es un cliente nuevo, está todo a cero, pero a medida que vayamos teniendo documentos, aquí el programa nos va a calcular en los datos que tenemos, pues facturas pendientes, anticipos no usados, albaranes no facturados, por ejemplo, que esté pendiente, pedidos que aún no se hayan servido al albarán, no se han pasado aún al albarán. Vale, una serie de valores que nos servirán pues un poco para hacernos la idea del riesgo que tenemos con este cliente, ¿vale? El riesgo que hay en este momento con este cliente. Vale, pues aquí pondríamos el riesgo, insisto, de 3.000 euros. Vale, y nos iría el programa avisando o bloqueando según le indiquemos ahí. Y aquí, el siguiente campo, daríamos de alta la cuenta del cliente. Pues, por ejemplo, pondríamos tal cual hacemos cuando damos de alta nuestras cuentas,
pues ponemos los 8 primeros dígitos de la cuenta, es decir, los que se corresponden con la entidad bancaria y la oficina. Dígito de control, aquí después me va a dar un error porque me lo estoy inventando y es poco probable que acierte. Vale, estoy poniendo yo un número dígito control de manera manual, ¿vale? Y entonces pues al grabarlo seguramente os diga que la cuenta se rompe. Y después aquí podemos asociarle un banco de cobro. Yo a este cliente siempre le voy a cobrar por una de mis cuentas propias, pues puedo indicarlo ahí. Por ejemplo, pues si cobro siempre por esta que tengo aquí creada. Vale, es un campo que podemos poner o no, por supuesto. Y después, de cara al enlace con la contabilidad de A3, como este cliente tiene el código 17, pues aquí hace coincidir la 430 acabado en 17. Y lo mismo la cuenta contable para cuando hay anticipos de este cliente. La 438 también la hace acabar en 17, que es el código que tenemos para este cliente. Cuando queremos la 18, pues aquí pondrá la 430 acabada en 18 y así sucesivamente. ¿Vale? Después, más datos. Facturación masiva, pues agrupar por su cuenta. Lo veremos cuando veamos el tutorial referido a las subcuentas. Romper por albarán. Aquí marcaremos cuando queramos que cada factura, esto está pensado para facturaciones masivas, que cuando seleccionamos, por ejemplo, imaginaos a fin de mes tenemos un montón de albaranes de este cliente, si los vamos a facturar en una única factura o cada albarán una factura. En este caso, de que el cliente nos dijera que quiere una factura por cada albarán, aunque sea a fin de mes la facturación que le hacemos, tendríamos que marcar aquí romper por albarán. Vale, y si tenemos 10 albaranes cuando facturamos a fin de mes, pues será 10 facturas. De lo contrario, si no la marcamos, esos 10 albaranes los juntará en una misma factura. Y aquí, como no tenemos ningún documento hecho este cliente, pues no nos aparece nada. ¿Vale? Pero a medida que vayamos teniendo más datos, ¿vale? Nos irán apareciendo ahí la última factura y el último albarán. Voy a guardar este cliente 17. Vale, lo guardo. Y voy a coger el cliente 2, por ejemplo. Vale, vamos a ir al cliente 2. Vale, y aquí lo que os comentaba. Este cliente que sí que tiene documentos, aquí sí que me deja, si pincho aquí, me deja ver la última factura. Vale, fijaos cómo cambia el cursor. De la flecha pasamos a esta mano. Vale, nos pone ahí, pinchamos y entonces ya nos deja entrar al último albarán que se le hizo. Pues para consulta puede resultarnos muy cómodo. Vale, vamos a volver otra vez a nuestro cliente 17. Vale, y otra cosa, también cuando pasamos por aquí, fijaros que también nos cambia el cursor, pues aquí, si tenemos configurado, por ejemplo, nuestro Outlook con nuestro correo, si pinchamos sobre la cuenta del correo, ya le podríamos enviar un correo electrónico a esta dirección que tenemos aquí, ¿vale? Nos abriría nuestro correo y ya nos dejaría enviarle un correo. Bien, pues por último, en esta primera ventana podemos adjuntar una carpeta de documentación a este cliente. Pues buscaríamos en nuestro equipo, ¿vale? Pues buscaríamos cualquier carpeta que tengamos por aquí, ¿vale? Pues con documentación, lo que sea, pues no sé, una que tengo por aquí, lo que es de otro cliente, si no también podríamos crear aquí una nueva. Vale, podemos crear una carpeta nueva. Fijaros que al incorporar la carpeta ya me activó este botón. Si le doy ahora aquí, automáticamente ya me abre esa carpeta. Pues aquí para tener pues, su manual de calidad, de protección de datos, lo que sea. Vale, tendríamos aquí, vincularíamos la ruta y después aquí abriríamos esa carpeta, ¿vale? Su documentación. Y por último, en esta primera ventana, que es la que vamos a ver en este primer tutorial de creación de clientes, podemos escribir todas las observaciones que queramos. Aquí sí que ya es un texto libre, podemos escribir todo lo que necesitemos, cualquier dato que queramos anotar ahí en observaciones. ¿Vale? Pues esto serían los datos generales,
la primera pestaña que tenemos en la ficha de clientes en Geslang RP.